7 profecías del libro de Isaías se están cumpliendo ante nuestros ojos y muchos las están pasando por alto. Desde el retorno de Israel a su tierra, el florecimiento de los desiertos, el renacimiento del idioma hebreo y la decadencia moral de las naciones, todo apunta a que las palabras de Isaías ya no pertenecen al pasado, están manifestándose ahora. Ante este panorama surge una pregunta que no podemos ignorar. ¿Indican estas 7 señales que el mundo está entrando en la etapa final de la historia anunciada por Isaías? En este video analizaremos cada una de estas profecías y veremos cómo ya están tomando forma en nuestros días. Quédate hasta el final, porque la última profecía se está cumpliendo en nuestros tiempos y casi nadie está hablando de ello. La primera señal: el desierto reverdecerá. Hace más de 2700 años, Isaías pronunció una de las promesas más audaces de toda la Escritura. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. No era una metáfora poética, era una declaración concreta sobre una transformación futura y visible. Las regiones que señaló, el Negev y el Arabá, eran zonas históricamente áridas, consideradas incapaces de sostener agricultura. Hasta mediados del siglo XX, expertos internacionales declaraban el Negev prácticamente inhabitable. Hoy, mediante desalinización, riego por goteo y tecnología agrícola de vanguardia, ese mismo desierto produce tomates, aguacates, fresas y viñedos que se exportan a todo el mundo. Cada primavera, amplias zonas del Negev se cubren de flores silvestres. El desierto no desapareció, dejó de ser estéril. La profecía avanza. La segunda señal: Israel restaurado como nación. Isaías no habló de una nación que emergería lentamente, habló de algo sin precedentes. ¿Nacerá una nación de una vez? El 14 de mayo de 1948, Israel fue proclamado Estado soberano en un solo día. Ninguna otra nación moderna había surgido así tras casi 2000 años de inexistencia nacional. Y no ocurrió en silencio, ocurrió ante las naciones, exactamente como Isaías anticipó. Levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel de los 4 confines de la tierra. La ONU debatió su existencia, las potencias mundiales la reconocieron, y en 1967, durante la Guerra de los 6 días, Jerusalén quedó nuevamente bajo autoridad judía por primera vez desde el año 70 después de Cristo. Cada etapa del proceso ocurrió bajo observación mundial. La tercera señal: los judíos vuelven a su tierra. Durante casi 2000 años, el pueblo judío vivió disperso por el mundo sin territorio ni soberanía. Desde una perspectiva histórica, un pueblo en esas condiciones desaparece en pocas generaciones. Sin embargo, el pueblo judío conservó identidad, memoria territorial y esperanza de retorno. En 1950, Israel promulgó la Ley del Retorno, permitiendo que todo judío del mundo pudiera regresar a su tierra ancestral. Desde entonces, más de 3,5 millones de judíos han regresado desde Europa, América, el mundo árabe y la antigua Unión Soviética. Hoy, por primera vez desde la época romana, la mayor concentración judía del planeta se encuentra nuevamente en Israel. Isaías no describió los aviones ni las leyes, describió el resultado. El pueblo volvería desde los confines de la tierra, y así ocurrió. La cuarta señal: llamar bien al mal. Isaías no solo anunció la restauración de Israel, también advirtió sobre una transformación profunda en el orden moral de la humanidad. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. El profeta no denunció pecados aislados, denunció una cultura completa que pierde la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Este proceso tiene un patrón específico. Primero la verdad es relativizada, luego el lenguaje es redefinido, finalmente la conciencia colectiva es reeducada. Lo que antes era considerado virtud pasa a ser ridiculizado. Lo que antes era perversión pasa a presentarse como derecho. Isaías entendió que cuando el lenguaje cambia, la conciencia cambia, y cuando la conciencia cambia, la sociedad colapsa. Este escenario no es hipotético, es observable.
La quinta señal, la soberbia humana y el derrumbe de los sistemas. Isaías advirtió que antes del desenlace final, la humanidad entraría en una fase marcada por una confianza extrema en sí misma. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. No habló de orgullo individual, habló de una soberbia estructural expresada en sistemas políticos, económicos y tecnológicos que funcionarían deliberadamente sin referencia a Dios. El mundo moderno no proclama abiertamente que Dios no existe, simplemente actúa como si no fuera necesario. Isaías anticipó exactamente este tipo de mundo, altamente desarrollado, profundamente seguro de sí mismo y al mismo tiempo espiritualmente vacío. El problema no es la capacidad humana, es su pretensión de autonomía absoluta. Cuando Dios es desplazado, el colapso deja de ser una posibilidad y se convierte en una certeza. La sexta señal. Jerusalén como centro de atención de las naciones. En tiempos de Isaías, Jerusalén era una ciudad pequeña sin relevancia imperial. No controlaba rutas comerciales ni poseía poder militar. No existía razón alguna para pensar que se convertiría en un foco de interés global. Y sin embargo, Isaías declaró: correrán a él todas las naciones. Hoy, Jerusalén es una de las ciudades más observadas, disputadas y debatidas del planeta. Decisiones sobre su estatus generan reacciones diplomáticas inmediatas. Ninguna otra ciudad concentra simultáneamente reclamos políticos, religiosos y proféticos con tal intensidad. Isaías no prometió armonía, prometió centralidad, y eso es exactamente lo que vemos. La séptima señal, la que casi nadie analiza, el renacimiento del idioma hebreo. Durante casi 2000 años, el hebreo dejó de usarse como lengua cotidiana, sobrevivió únicamente como idioma litúrgico. Desde una perspectiva lingüística, eso suele marcar el final de un idioma. Las lenguas que dejan de hablarse desaparecen, no se recuperan, no vuelven a ser lenguas nacionales. Sin embargo, contra toda expectativa histórica, el hebreo volvió a la vida. Hoy es lengua oficial del Estado de Israel. Se enseñan matemáticas, medicina e ingeniería en un idioma que durante siglos fue considerado muerto. Este hecho no tiene paralelo en la historia humana. Ninguna lengua ha sido resucitada como idioma nacional operativo después de casi 2000 años de desuso. Isaías no describió academias ni diccionarios, describió el resultado: un pueblo restaurado, capaz de hablar nuevamente con claridad. El idioma volvió. El desierto reverdeció. La nación fue restaurada. El pueblo regresó. Jerusalén se convirtió en eje del mundo. El idioma revivió. Y al mismo tiempo el mundo entró en una profunda ceguera espiritual. Isaías no habló al azar, habló porque Dios cumple su palabra. Si fue fiel en cumplir lo que anunció hace más de 2700 años, también será fiel en cumplir lo que aún falta.